Bueno, en principio te comento algo ahorita. Yo fui convocado por el ministro a mediados de septiembre, viene a visitarme en la casa y me dice que le gustaría que yo fuera a trabajar con él ahí al ministerio, que él iba a ser en principio el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería. Realmente para mí la postura de él hacia mí fue algo importante porque una convocatoria de ese nivel, de participar con la problemática que veníamos del campo, del año pasado, con todo lo que fue la 125, dije, bueno, para mí es un desafío. Entonces le dije que sí, mira Julián, le digo, no hay ningún problema, contá conmigo en lo que vos necesites y yo voy a trabajar con vos al ministerio, ya que desde la gestión de la rotonda, de la ruta como productor autoconvocado, no habíamos mayormente no pudimos hacer cosas importantes que cambiaran el rumbo de la economía del campo con el gobierno. Me pareció muy acertado ir a trabajar con él allá al ministerio, donde él me convocó. Y bueno, fui para su asunción, que nosotros nos encontramos allá en el día de su asunción, que fue el 1 de octubre. Y bueno, empezamos de a poquito a ir coordinando y armando cosas. Y bueno, yo hoy por hoy le he presentado mi renuncia al ministro, y es indeclinable, porque no se cumplieron las expectativas de sus promesas y de lo que yo tenía esperado como trabajo eficiente y puntual para el campo. Y bueno, he decidido retirarme del organigrama suyo del ministerio, y por otro lado él me había solicitado que colaborara con el intendente acá de Chacabuco, lo cual intenté hacerlo. Fui muy bien recibido por el secretario de la producción, Carnaghi, y bueno, y ahí quedaron las cosas. No pudimos hacer nada, no se pudieron resolver cosas, no se pudieron plantear cosas, los días pasaban, y yo creo que hoy, a 60 días de haber transcurrido la asunción del ministro y haber transcurrido 60 años de lidiar en los pasillos, con uno, con otro, conversar, hablar, o decir, o sentirme que no era lo que yo pensaba, con las expectativas, vuelvo a repetirte, que tenía con el trabajo y con lo que se iba a hacer por el campo, creo que he decidido volverme a mi ciudad natal, que es Chacabuco, seguir trabajando por el campo como un productor autoconvocado, seguir relacionándome con todas las entidades que lo vengo haciendo, con todas las entidades de productores autoconvocados en los distintos distritos que hay en la provincia de Buenos Aires, con gente que está en Santa Fe, con gente que está en Córdoba, con gente que está en Entre Ríos, con las cuales hemos tenido charlas. Y bueno, volver al llano, que era lo que no tenía que haber dejado en su momento, porque muchos me aconsejaban de que iba a ser negativa mi ida para allá. Y yo les dije, muchachos, tengamos paciencia, el ministro me convocó, para mí, vuelvo a repetir lo mismo, fue un desafío, vamos a enfrentarlo. Se lo dije yo al ministro, inclusive yo estoy ad honorem, en ningún momento le planteé al ministro una necesidad económica, la cual no necesito y no necesité, y bueno, le dijo que le pareció bárbaro, y así fueron las cosas realmente, Rita. ¿Qué es lo que lleva a tomar la determinación de hoy presentar la renuncia? El ministro está trabajando, está apagando distintos fuegos que se le producen en cualquier lugar del país, producto de las circunstancias climatológicas, producto de la política agropecuaria que el gobierno lleva. Yo entiendo hoy que el ministro a veces está atado de pie y de mano, pero bueno, en el campo la cosecha está lista y hay que levantarla. Entonces no se le puede ir a decir a la cosecha un día antes o dos de si las retenciones del maíz o del trigo se van a cumplir o no, si se van a sacar o se van a poner más retenciones o se le va a hacer tal cosa. Entonces hay todo un esquema desde lo institucional a nivel gobierno que dice cosas pero no las hace, y lamentablemente el ministro, que es, digamos, el riñón o el intermediario entre el campo y el gobierno,
se ve involucrado en cosas que no puede resolver. Yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, si es ministro y él decidió enfrentarlo al campo para resolver sus problemas y se ve acotado por distintas circunstancias, yo creo que hoy el ministerio que está trabajando, porque a mí me consta que él trabaja 8, 10, 12 horas diarias, apaga fuego, pero el incendio está. En algún momento ese techo se cae, y se va a caer por mi opinión, por lo que yo veo, por lo que observo. Hoy por hoy, una de las cosas que también me tiene muy preocupado, que está un poco ligada al campo, es que hoy, el ministerio sufre tres cosas importantes, que si bien la más importante del núcleo problemático es el campo, la otra es el agente climático que estamos viviendo en distintas partes del país a través de la sequía o a través de las inundaciones, y hoy se le suma al gobierno la parte de inseguridad, lugares, y bueno, todo eso converge a situaciones que vos ves que no se resuelven. Entonces, entre el agente climático, la inseguridad y la problemática del campo, hoy el gobierno está metido en un lío grande que yo no creo que lo pueda resolver si no toma determinaciones drásticas, que muchas veces yo se las planteaba al ministro o a alguno de sus secretarios. Entonces yo no sirvo hoy, lamentablemente, como siempre digo estos términos y se los digo a todo el mundo, es hablar al cohete y pedir fiado. Hoy hay que ir y resolver el problema. Entonces, si hay que salvar al pequeño y mediano productor, se le tiene que dar una política agropecuaria con respecto a lo que es la cosecha del trigo, con respecto a lo que es la cosecha del maíz, es decir, con respecto a lo que es la cosecha fina y con respecto a la cosecha gruesa. Entonces, yo no veo eso, yo no lo siento. Por ahí, en mis expectativas y en mi ansiedad, estoy un poco avanzado, pero no lo veo, porque todos los días me permiten que las cosas sean así, se apagan fuegos, pero el fondo, el trasfondo, la esencia de la problemática con el campo, el gobierno hoy no la puede resolver, o no la quiere resolver, y por otro lado, el ministro se ve atado de pies y de manos. Entonces yo no puedo hoy trabajar con una persona que esté atada de pies y de manos. Si bien él es un ministro político porque su coyuntura política la trae como vicepresidente de la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires, y está más o menos manejando la cosa política, acá hay que manejar la cosa operativa, la cosa campesina, la cosa productiva. Acá se tiene que hacer que la gente siembre más, que la gente produzca más, que el productor esté liberado, esté en libertad, que se exporte. Nos quedamos sin carne dentro de un año. El ministro, en estos momentos, por ahí, en cuanto a los recursos que posiblemente a partir del 2010 pueden o no cambiar las remesas de dinero que le pueden girar al ministro para que el ministro pueda disponer de las economías regionales o de la problemática de campo, le puede decir al gobierno, miren, yo hoy necesito hoy 10 pesos, y el gobierno le gira 2 pesos. Evidentemente, ya 10 pesos no servían, si le gira 2, menos. Entonces, hoy por hoy, el 80% de los productores con los que yo hablo en toda la provincia de Buenos Aires y me contacto constantemente, descreen del gobierno, que ya descreían antes de la 125, producto de que la 125 surge de todo ese problema, de todo ese paro que hizo el campo, hoy descreen de todo eso. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al descreer de todo eso, el ministro se ve entre la espada y la pared, que pidió 10 pesos, le giraron 2, no le alcanzaron los 10 y menos le van a alcanzar los otros 2 que quedan. Entonces, en eso él está atado de pies y de manos, en los cuales yo siempre le planteaba o le comentaba que creo que hay que plantear las cosas reales y no políticas. Yo creo que donde está la política en soluciones puntuales como el campo, las cosas no van a funcionar.